Muy buenas tardes a todos los presentes. El día de hoy se va a estar realizando el webinar a la introducción a los medidores de presión en compañía de, las- de los especialistas Luis Chávez y Jornel Calderón. En esta ocasión, la representante de la marca Waze, que es Jornel Calderón, nos está acompañando para que se pueda desarrollar este gran webinar, el cual va a resolver todas las dudas que ustedes tengan respecto a los equipos de medidores de presión. Bueno, en esta ocasión recibí una invitación para poder acompañar al equipo en desarrollar el presente webinar, ¿correcto? Bueno, yo soy parte del equipo comercial, tengo más de 5 años de experiencia en la gestión estratégica, comercial y operativa para industrias como pesqueras, siderúrgicas, cementeras y petroquímicas. Bueno, actualmente formo parte del equipo comercial de Certimet, líder en servicios especializados de calibración y certificación de equipos de instrumentación. Desde hace más de 4 años, Certimet innova en el mercado peruano a través de la metrología y la calibración. Nuestro laboratorio, especializado en lo que es la calibración y preparación de instrumentos de prueba, medición y control. Nuestros servicios están respaldados por técnicos altamente calificados y capacitados, cumpliendo a cabalidad la norma técnica ISO IEC 17025-2017, procedimientos de calibración nacionales e internacionales. En el apartado de automatización y analítica, ingeniería para el desarrollo de PLCs, PACs, HMI y SCADA, servicios adicionales y también suministros. Trabajamos con grandes marcas como Schneider Electric, Waze, Control, EIC, Yokogawa, Orthodyne y Apple. Hola a todos, buenas tardes. Bienvenidos a este webinar sobre introducción a los medidores de presión y sus aplicaciones. Me presento, mi nombre es Jornely Calderón, soy ingeniero en electrónica y formo parte del equipo de Waze desde hace 5 años. Actualmente me desempeño como representante en Perú en el área técnico-comercial y bueno, mi principal objetivo es llevar soluciones innovadoras y eficientes a todos nuestros clientes. De verdad muy agradecida de estar hoy acá y con los compañeros de nuestro partner Certimet. Y nada, vamos a dar inicio a este webinar. Em, yo voy a deshabilitar la cámara para que no tengamos problemas con temas de audio y sea más fluida la presentación. Bueno, para que tengan una idea clara de los temas que vamos a cubrir hoy, y les presento el temario. En el primer punto vamos a tocar manómetros, definición y principios de funcionamiento, tipos de manómetros según su sensor, burdón, diafragma, cápsula o manómetros digitales, los manómetros diferenciales, que abarcan los conceptos generales y funcionamiento, accesorios de conexión, conceptos generales y tipos, aplicaciones más comunes, selección y mantenimiento, preguntas frecuentes y preguntas al experto.
Bueno, vamos a comenzar con una breve historia de Waze, para los que no conocen aún la marca. Waze nace en Argentina y lleva más de 50 años desarrollando productos para la industria en toda la región de en Latinoamérica. Somos fabricantes de instrumentación industrial especializada en la medición de presión, temperatura y caudal. Actualmente contamos con plantas de fabricación en Argentina, que es nuestra casa matriz, y una segunda planta en Colombia, donde estamos operando hace 15 años. Y así como oficinas comerciales en Perú y en Chile. Actualmente atendemos el territorio latinoamericano, exceptuando Brasil, suministrando equipos y servicios de ingeniería. Los medidores, bueno, el tema que nos compete hoy, medidores de presión. Los medidores de presión son una herramienta súper esencial en la mayoría de las industrias y existen diferentes tipos de medidores de presión, entre ellos los manómetros, transmisores de presión, transductores, y cada uno de ellos tiene sus propias aplicaciones y ventajas. En esta charla nos vamos a enfocar en los manómetros, que son dispositivos ampliamente utilizados para medir presión de gases y líquidos en diversas aplicaciones industriales. Aquí vamos a comenzar con un punto que no estaba en el temario, pero nos puede servir de refrescamiento para, a ver, sacarlo todo completo, que nos puede servir de refrescamiento para entender los conceptos y así estar todos en la misma página, ¿no? Partimos de que la presión es una magnitud que lo que representa es la fuerza que es aplicada sobre una superficie de área y, bueno, en la vida, en todo en todo está presente, tanto en la industria como en la vida cotidiana. Y existen distintas referencias de presión. Aquí en este gráfico vemos que está el cero absoluto, que es una presión teórica. Realmente no existe nada de presión y es un punto de referencia para la presión absoluta, que es la medida de presión respecto al cero absoluto. Pero como estamos en el planeta Tierra y el planeta Tierra tiene un montón de gases que, aunque ustedes no los crean, ejercen presión sobre nosotros, aunque no la sintamos, y esa presión se le denomina presión atmosférica. La presión atmosférica es el instrumento para medirla, es el barómetro y va a ser usada como referencia por nuestros instrumentos de medición. El valor de la presión atmosférica es una atmósfera o 14.7 psi aproximadamente, esto a nivel del mar y a condiciones controladas. La presión manométrica es la presión que se mide a partir de la presión atmosférica, es una referencia para los instrumentos de medición, como ya dije, y se miden con el manómetro. Y así como hay presiones por encima de la presión atmosférica, también hay presiones por debajo, que son las presiones de vacío, las cuales se miden con un vacuómetro. Entonces, básicamente, el manómetro mide, toma como referencia la presión atmosférica y esta presión también se le conoce como presión relativa. En muchos casos nos ha ocurrido, y no sé si ustedes han tenido la oportunidad, que nosotros como la fábrica que atiende a Perú está en Colombia, en Bogotá. Bogotá está aproximadamente a 2.800 metros sobre el nivel del mar y a mayor altura, menor presión atmosférica. Entonces, cuando el instrumento está ensamblado allá y llega aquí y llega a Lima, la presión atmosférica en Lima, obviamente, al ser una altura más baja, es más alta. Entonces, tiende el instrumento como a que se le corra la referencia y puede ser que la aguja esté desplazada.
Ya su cero no es el de Bogotá, sino se le desplazó al de Lima. Entonces, a veces los clientes, bueno, antes cuando no teníamos oficina acá en Perú, que se les entregaba directamente desde Colombia, decían que venían descalibrados, que qué pasó, y resulta que es un efecto de la presión atmosférica. Se soluciona muy fácil, no es tema de descalibración, simplemente se les retira el tapón que tiene acá el instrumento y él vuelve a censar y a equiparar sus presiones. Y ya su referencia vuelve a ser el cero del instrumento. Bueno, los manómetros, como ya dije, miden la presión relativa de un fluido con respecto a la presión atmosférica. Por eso era importante el concepto. Y su principio de funcionamiento es la deformación de un elemento sensible por la presión, un elemento interno sensible. Este elemento se deforma con el ingreso de la presión, produciendo un movimiento perdón, se hace la deformación, esta deformación traslada el movimiento a un mecanismo y es lo que genera el movimiento del puntero, indicando el valor de presión de acuerdo a cómo esté calibrado. Y las unidades de medición más comúnmente utilizadas son PSI, bar, kilopascal, atmósferas, entre otras unidades. Los tipos de manómetros, bueno, nosotros en esta oportunidad los estamos clasificando por su elemento sensor, ¿sí? Existen los tipo Bourdon, que consiste en un tubo, en este caso, en esta imagen, es de forma helicoidal, pero hay unos que son tipo C, ya eso va a depender del fabricante. También los hay de cápsula, que básicamente son dos membranas soldadas que están detrás del dial. Manómetros de membrana, que su elemento sensor es una membrana, es un disco de un diámetro definido que va conectado a un brazo y por el movimiento y por la fuerza ejercida por la presión, se genera acá el movimiento. Y los manómetros digitales, que son que utilizan circuitos ya electrónicos para generar la, el, perdón, la indicación. Listo. Aquí hay un video para que ustedes puedan ver e identificar cómo funciona el manómetro a tubo Bourdon. A ver, ahí como les está comentando, en este gráfico es un Bourdon tipo C, por donde al transitar el fluido, él se llena, se deforma, se estira, y ese movimiento se traduce en la medición de presión. Obviamente esto va conectado a un sistema que permite ampliar ese movimiento. Aquí se ve que exacto es como, aquí está conectado al sistema que lo amplía y hace el movimiento y indica la presión. Realmente es eso. Es la deformación del tubo ante los cambios de presión. ¿Ok? Ahora el funcionamiento de un manómetro a membrana. Ay, ya se fue adelante, esta no era. Ya vaya, ya que se adelantó.
a membrana. Aquí el principio de funcionamiento, como les estaba explicando, es una membrana, puede ser de acero inoxidable, recubierta de teflón, que al estar expuesta a la presión del fluido, se deforma, ¿sí? Generando un movimiento, y al estar anclada acá a un brazo, hace el movimiento del indicador del instrumento. En esta imagen se ve cómo también estaría en la cápsula. Sí, hay distintos materiales. Nosotros por lo general utilizamos ese acero inoxidable o recubrimientos de teflón o materiales especiales como Hastelloy, Monel, para aplicaciones donde se requiere más robustez y los fluidos son más agresivos. Y aquí es el funcionamiento de una cápsula, de los manómetros de cápsula. Capaz no se logra apreciar mucho, pero es como si se inflara ante los cambios de presión. Aquí en este punto, los manómetros de Bourdon, los que tienen el tubo Bourdon, son utilizados en aplicaciones para medias y altas presiones. Los de membrana, que era la lámina anterior, son utilizados para bajas presiones, donde se requiere alta sensibilidad, e igualmente los de cápsula, también para muy, muy bajas presiones. De hecho, este que está acá en el video es de 600 milibar, una presión bastante pequeña. Bueno, acá tenemos un plano explosionado de un manómetro, de uno de nuestros manómetros de 4 pulgadas, para identificar las partes que lo componen. Este es un manómetro Bourdon, como les estaba comentando. Aquí tenemos la caja de acero inoxidable, el tapón, cuando el instrumento tiene fluido amortiguante, bueno, este tapón ayuda a que no tengamos fugas en el traslado y en el almacenamiento. Aquí tenemos el tubo Bourdon tipo C y el nipple para la conexión al proceso. Esto se realiza, este Bourdon se fabrica en materiales, diversos materiales, acero inoxidable, Monel, para distintas aplicaciones. Este es el mecanismo que ayuda a ampliar el movimiento para que la aguja haga el recorrido en el dial. Son los tornillos donde van fijados. Este es el dial. Acá está el empaque. Este es el puntero, la aguja. Este es el visor, que puede ser un vidrio laminado de seguridad, un vidrio estándar. Y el aro roscado. Y todo completo serían el ensamble de un manómetro a Bourdon. Y aquí les tengo un gráfico también, pero este es un manómetro con sensor a membrana, de membrana. Entonces, básicamente, es muy parecido en cuanto al mecanismo, el dial, el puntero, el visor, el empaque y el aro. La diferencia acá está en que el elemento sensor, que es esta membrana, va entre una brida y va conectado a este brazo metálico, que ayuda a trasladar el movimiento de la fuerza ejercida por la presión hacia el mecanismo para que pueda indicar en el dial. ¿Sí? El de cápsula, bueno, es también parecido, solo que el elemento sensor, que sería dos membranas soldadas para formar la cápsula, estarían acá, dentro de la caja. Los manómetros diferenciales. Bueno, este es otro tipo de manómetro. Básicamente miden la diferencia de presión entre dos puntos
y bueno, son muy útiles en aplicaciones donde es importante conocer la presión diferencial, como en sistemas de filtración y ventilación. ¿Cómo se usa o para qué se usa un manómetro diferencial en un filtro, por ejemplo? Si ustedes tienen un filtro eh, donde, ¿cómo saber si está funcionando bien? ¿Cómo saber si está obstruido? Fácil, se instala un manómetro de presión diferencial en la parte por donde ingresa el aire del filtro, que sería la parte de alta presión, y la otra toma va al lado donde sale el aire, y a ver, si está obstruido, eso indicaría una alta presión diferencial, y ya por ahí nos estaría indicando que pasa algo con el filtro, ¿no? Entonces, esa es una de las aplicaciones. El principio de funcionamiento de un manómetro diferencial es parecido a las de los manómetros de presión relativa. Pueden ser a diafragma o a pistón. Y básicamente es, aquí tenemos aquí un poquito de especificaciones técnicas de nuestros manómetros diferenciales. Pero bueno, básicamente cuando es a pistón, mide la diferencia de presión entre dos puntos de un sistema, dado que el manómetro diferencial tiene dos cámaras, la de alta y la de baja. Entonces el pistón separa estas cámaras. Y al haber una diferencia de presión entre las cámaras, el pistón se mueve hacia la cámara con menor presión. Y este movimiento del pistón es proporcional a la diferencia de presión y se traduce en la lectura. Lo mismo sucede cuando es a diafragma. ¿Cuándo usar uno u otro? Bueno, el de pistón es un poco más robusto y soporta más alta de diferencias de presión, mientras que el de diafragma es un poco más sensible para presiones diferenciales más bajas. Bueno, estas son algunas de las características de los que nosotros fabricamos. Y esto es un montaje típico con un accesorio que es una válvula de 5 vías, una válvula manifold de 5 vías, que la vamos a ver un poquito más adelante. Aquí lo que queríamos enfocarnos era en las aplicaciones, las que les estaba explicando. Bueno, esta para detección de fugas, monitorean la diferencia de presión entre dos puntos en un sistema de gas para identificar fugas. Es así, una caída repentina de esa presión diferencial indica una fuga y debe tener una atención inmediata por temas críticos de seguridad. Para los filtros, que fue la que les expliqué hace rato, saber si el filtro está obstruido, simplemente es identificando que en el instrumento hay una diferencia de presión muy alta. Y para el control de procesos en bombeo, mide la presión entre la entrada y la salida de una bomba para asegurar un funcionamiento óptimo. Una baja presión diferencial puede indicar problemas con cavitación o desgaste, permitiendo realizar con esta advertencia un mantenimiento preventivo. Ese es el uso de los manómetros diferenciales. Aquí pasamos a los accesorios de presión. Los accesorios de presión son fundamentales para el mantenimiento y correcto funcionamiento de los equipos, para la protección ante procesos, bien sea corrosivos, agresivos, altas temperaturas, con temas de vibración, etc. Bueno, aquí tenemos algunos de los que nosotros siempre recomendamos instalar en las buenas prácticas. La válvula de bloqueo y purga, que ayuda a aislar y purgar el manómetro. Aquí más adelante les voy a mostrar unos típicos de cómo se instala. Los sellos diafragma, que protegen al instrumento contra fluidos altamente corrosivos o con fluidos con alta viscosidad o concentración de sólidos. Los sifones, que son estos, protegen a los instrumentos contra altas temperaturas, condensando el fluido y permitiendo que la temperatura disminuya y llegue de forma segura al instrumento.
Amortiguadores de pulsaciones que ayudan a reducir las fluctuaciones de presión. Son estos. Y limitadores de presión que protegen el manómetro de sobrepresiones. Son estos que están acá. Aquí tenemos unos típicos de instalación, como les estaba comentando. Y, ok. En esta imagen vemos un manómetro con un sello de diafragma roscado y una válvula de bloqueo y purga. El sello ayuda a proteger al manómetro, como estábamos viendo, contra fluidos de alta viscosidad, que sean corrosivos. Y en este caso la válvula ayuda a hacer mantenimiento, a hacer purga, reemplazo de instrumentos sin necesidad de detener todo el proceso. En esta otra imagen vemos un manómetro con su amortiguador de pulsaciones, válvula de bloqueo y purga y sifón. Entonces, en este caso, el sifón permite disminuir la temperatura del fluido para que llegue de forma segura al instrumento. La válvula de bloqueo y purga, que como en este caso permite detener o purgar, aislar, perdón, o purgar el instrumento sin tener necesidad de parar todo el fluido. Y el amortiguador de pulsaciones para mitigar los efectos de las vibraciones en el proceso para que la lectura sea lo más clara posible. Aquí hay otro típico de instalación. En este caso es manómetro con limitador de presión y válvula de bloqueo y purga. Y la misma idea, solo que en este caso probablemente el proceso tenía algunos picos de presión y se empleó un limitador de presión. Que lo que hace realmente lo que hace es bloquearse para cuando hay un exceso o sea, ellos se setean a cierta presión y cuando esa presión es excedida, el limitador se bloquea, no permite el paso de fluido hacia el instrumento para protegerlo y vuelve a desbloquearse cuando la presión consigue los valores de operación normal para los que fue diseñado. Aquí tenemos un manómetro de seguridad con sello de diafragma roscado. Este es otro de nuestra línea de manómetros que son para seguridad. Lo que tiene es un disco expulsable en la parte posterior que al momento de que exista una sobrepresión, es como como dice su nombre, expulsable, sale liberando presión y no permitiendo que el visor vaya a estallar y ponga en riesgo al operario, sino que toda la presión es liberada por la parte posterior. Aquí tenemos, bueno, un manómetro con sello de diafragma bridado, en este caso rasante. Y este fue un requerimiento especial que nos hicieron de un manómetro. Y también esto es un sello de diafragma, pero es en una brida lap joint de 2 pulgadas. ¿No? Es un poco como para mostrar que una de nuestras ventajas es que al ser fabricantes podemos personalizar ciertas soluciones y ciertos requerimientos de nuestros clientes. Y acá tenemos un sello diafragma con extensión que es bridado y lo estamos diseñando últimamente para procesos con altas temperaturas. Entonces, este cuello de extensión nos ayuda a disminuir la temperatura. También se emplea un capilar donde se termina ya de bajar la temperatura y llega a asegurar el instrumento, ¿no? Este es lo que estamos utilizando. Y este típico de instalación es un manómetro diferencial con una válvula manifold de 5 vías
como el manómetro diferencial tiene dos puertos, entonces tenemos la manifold de 5 vías que tiene eh, dos válvulas de bloqueo, dos de purga y una ecualizadora. La válvula ecualizadora lo que nos permite es equiparar las presiones para que el instrumento llegue al cero y pueda ser calibrado. Esto es un montaje típico que nosotros también podemos suministrar. Y bueno, llegamos a la parte de las aplicaciones, para qué se usan, en qué industrias o en qué rubros son utilizados los medidores de presión, en este caso los manómetros. En la industria metalúrgica, controlan los compresores de aire, los cilindros hidráulicos, los sistemas de refrigeración y equipos de soldadura, controlando la presión. En la industria de oil and gas, eh, indican la presión en fluidos de los pozos petroleros y gas, en las refinerías y en las plantas petroquímicas. ¿Por qué? Como que para qué se necesita controlar presión en todo esto. Pues precisamente porque valores normales o valores de diseño de la presión en todos estos procesos permiten proteger al personal, permiten proteger el resto de la integridad del proceso y también que los productos tengan la calidad correcta, ¿no? Si no se controla, pues puede haber accidentes catastróficos. Al no detectar cuando hay una obstrucción o algún tema que esté haciendo que la presión se eleve fuera de los valores de trabajo y pueda generar accidentes. Por ejemplo, en minería se utiliza para monitorear la presión en aire comprimido, en la ventilación de las minas subterráneas, en los relaves de sólido también. Ahí debe mantener una presión más o menos de 30, 60 psi, bueno, dependiendo. Si la presión aumenta en una línea de relaves, indica que hay algo, ¿no? Ahí hay una obstrucción, algo está pasando y la presión está aumentando en esa tubería. La industria cervecera controlan la presión en los fluidos de producción, la presión de los barriles para garantizar la calidad de sabor en las empresas que producen cervezas artesanales. Y se ve bastante este tipo de medidor precisamente para garantizar eso, la calidad y que el sabor sea el adecuado. En la industria alimenticia, en los procesos del agua, de la leche, del aceite, los productos alimenticios envasados. Controlan también el agua en las máquinas embotelladoras para que salga a una presión adecuada y no dañe las botellas. En la industria aceitera, para controlar presión o medir presión en los fluidos de producción del aceite crudo, del aceite refinado, los derivados del aceite. Y controlar esos niveles para que la calidad del aceite sea la adecuada. En las plantas de tratamiento de agua, para la depuración, la desalación, la potabilización. También tener una presión controlada garantiza la calidad del agua y controla la presión de las piletas o piscinas de las plantas de efluente, evitando las presiones en las paredes de las mismas y la eventual filtración y la contaminación de los arrecifes, de las napas. También en las plantas bueno, hay muchas plantas donde, sobre todo en estas, en la desalación,
que necesitan enviar agua a la mina, por ejemplo, hablando así de la minería y de una planta de tratamiento en una minería, en una minera, donde la minera, donde la base instalada está a una altura considerable y sacan el agua del mar. Obviamente que para llevar el agua hasta a esas alturas hay que utilizar bombas, entonces el agua va a cierto caudal y a cierta presión. Y bueno, en el camino hay que ir disminuyendo esa presión para que llegue a la mina a una, para que sea óptima para poderlo usar en la mina. Entonces puede ir a una presión altísima. Entonces, para eso ahí los manómetros van controlando a qué presión va llegando a la mina, ¿no? Bueno, en los gases de soldaduras, controlan la presión del argón en los equipos TIG, importantes para garantizar la calidad de la soldadura. Ok, bueno, así. De la lámina anterior, es súper vital el instrumento de medición el manómetro en la medición de presión, así como en la vida misma. O sea, no soy médico, pero eh, hablando de salud, cuando uno tiene problemas de presión, porque pues, en el cuerpo se miden los términos no los tengo ahorita, pero coloquialmente se le conoce como la baja y la alta, ¿no? Que siempre está por ahí entre 120, 70, algo así. Y cuando esos niveles aumentan por algún factor X o disminuyen, es decir, se salen del rango en que tienen que estar, nosotros comenzamos a sentirlo, a resentirlo en nuestro cuerpo. Y bueno, si no se controla, las consecuencias pues, son las peores. Y precisamente lo mismo pasa con los procesos, ¿no? Siempre hay una presión ideal de operación, y, para todo el tipo de industrias o para toda la parte sí, de los procesos. Y al esa presión variar o cambiar por algún factor externo, debe controlarse. Entonces, esa es la importancia de utilizar los medidores de presión. Y bueno, siempre nos preguntan, hay muchas dudas sobre cuál seleccionar, cuál es el criterio para seleccionar un manómetro, qué debo tener en cuenta. Eh, Fundamentalmente es conocer el proceso. Creo que esa es la base. Saber bien de qué se trata, cuáles son las características y todas las propiedades del proceso donde vamos a censar presión. Pero bueno, aquí resumimos algunos puntos. El rango de medición es súper importante. Necesitamos conocer la presión máxima y mínima que va a estar en ese proceso para poder seleccionar el rango adecuado. El material, si el material es compatible con el fluido a medir. Los tipos de conexión, qué tipo de conexión va al proceso para poder diseñar el instrumento. El fluido amortiguante, debemos conocer si en el proceso hay altas vibraciones, la temperatura, que también es uno de los puntos que está acá. Si es un fluido donde se pueda utilizar el fluido, valga la redundancia, amortiguante, porque hay procesos como, por ejemplo, el oxígeno, donde no se puede, tienen que los manómetros ir secos y aparte con una limpieza especial y todo lo que está en la norma, en la ASME B40100, que es
debe ir con la indicación en el dial de oil, que no tenga absolutamente nada de aceite porque reacciona con el oxígeno y puede generar explosiones. Entonces, el fluido amortiguante es importante precisamente basado en las características del proceso. Y en la temperatura, ¿por qué? Porque si está a una temperatura muy baja, utilizar glicerina no es lo adecuado, dado que el punto de congelación de la glicerina es, es, es bastante bajo, o sea, es el 0 grados, mientras que otros fluidos como el aceite de silicona tienen más tolerancia, su punto de congelamiento es por allá menos 40 Celsius, entonces puede trabajar mejor a bajas temperaturas. Entonces, eh, básicamente, los criterios para seleccionar van de la mano con el tipo de fluido que esté en el proceso. Bien, muy buenas tardes con todos. Mi nombre es Luis Miguel Chávez. Estoy aquí, bueno, por, por el reemplazo del ingeniero Lenny. Sucede que ha tenido un percance con la salud y no ha podido acompañarnos. Más que todo, las disculpas del caso. Y bueno, voy a continuar con el tema, ¿no? En realidad es corta la parte que voy a exponer. Así que, bueno, esperemos que también se entienda y bueno, continuemos. Bien, empezamos con lo que sería ya la calibración de los manómetros. En este caso, el procedimiento utilizado para la calibración de los manómetros es basado en el método de comparación directa. ¿Qué quiere decir esto? Que utilizamos un manómetro patrón que es mucho más exacto, tiene eh, una incertidumbre mucho menor, errores mucho menores y una mayor resolución, ¿no? Esto nos va a permitir verificar y calibrar los manómetros y realizar los controles que se requieren, ¿no? En el caso de la calibración, bueno, se puede controlar todo lo que es, digamos, la exactitud del patrón mediante la trazabilidad y con ello vamos a poder garantizar, ¿no? Una calibración correcta y así asegurar que nuestros manómetros, los que utilizamos para medir los procesos, puedan estar funcionando correctamente, ¿no? Bueno, para ello vamos a poder utilizar, digamos, procedimientos tanto ya el propio INACAL, que es el Instituto Nacional de Calidad del Perú, que sería el PC004, o también tenemos el procedimiento de la ME003 de España, o incluso podremos también encontrar el procedimiento de la DKD, ¿no? R6-1, sería para también calibración de estos instrumentos de medición de presión. En lo que respecta a la calibración, pues podríamos expandir ya mucho más, ¿no? Y tocar el tema más a profundidad, ya quizá en un webinar aparte, mucho más en el que profundicemos en el tema y podamos explayarnos ya y tener responder todas las consultas, todas las interrogantes que cada uno de los clientes, de los usuarios tengan, ¿no? Bien, ahora vamos a ver lo que es el servicio postventa, ¿no? Como ustedes saben, Certimed tiene lo que es el área de ventas de los manómetros, en lo cual te ofrecen muchos beneficios, como por ejemplo sería el certificado, controles metrológicos, soporte
charlas, webinar, como lo que estamos haciendo en estos momentos. En primer lugar, bueno, lo que es el certificado de calibración, el usuario va a poder adquirir, o el cliente va a poder adquirir, junto con su equipo, un certificado de calibración realizado por el laboratorio, justo antes de ser entregado, ¿no? El equipo al usuario. Eso va, va a ayudar al usuario a tener un documento, un instrumento que tiene certificado de calibración actualizado, ¿no? En el mismo día en que ha sido, o bueno, en los días en que ha sido adquirido. Luego tenemos lo que es el control metrológico. Bueno, nosotros contamos también con lo que es el área de ventas que puede llevar el control, y el laboratorio también que a la hora de realizar las calibraciones y emitir los certificados, mantiene un registro de todo ello, de cada cliente, y pues vamos a poder así estar ayudando a que quizá ya transcurrido cierto tiempo, como es lo recomendado generalmente, un año, ¿no? Ya vamos a estar recordándoles que su equipo necesita realizar una calibración, por ejemplo, para que ya no se le pase, ¿no? Y por ahí, esa es la manera en que vamos a estar ayudando a que pueda garantizar unas mediciones correctas con su equipo, ¿no? Y su proceso también sea, no esté teniendo fallas, ¿no? En lo que es el soporte técnico, pues Certimed está abierto a contestar todas sus consultas, ya sea por todas las vías de comunicación disponibles, como el WhatsApp o el correo, incluso las redes sociales, pueden estar haciéndonos llegar sus consultas, y nosotros, un asesor, tanto ya sea del área técnica o el área comercial, va a estar atento a sus preguntas, a sus consultas, ¿no? Y bueno, finalmente también, como otro beneficio del servicio, tenemos charlas, ¿no? Charlas técnicas y webinars como los que tenemos ahora, tanto eh, dedicados a lo que es el tema de presión, como a otros productos que tenemos también en las diferentes magnitudes, ¿no? También, como pueden ver, ya hemos venido realizando durante el año varios webinars, y bueno, en esta ocasión hemos podido también contar con la colaboración de Waze para hacer mucho más, para nutrir mucho más la información que podemos presentar al público, ¿no? Bien. Como beneficios también que podemos ofrecerles como laboratorio, sería pues el gestión, ¿no? de recojo y entrega. Nuestro laboratorio pone a su disposición todo un sistema logístico para que pueda incluso, pues, ir a recogerlo a sus instalaciones y traerlo, ¿no? Al laboratorio para calibrarlo eh, dentro de las 24 horas de solicitado el servicio. Luego también tenemos personal eh, con vocación, que está preparado y autorizado, ¿no? Después de haber sido eh, examinado y probado, ¿no? Todo para asegurar el profesionalismo y la ética, con la finalidad siempre de satisfacer la necesidad de los clientes. Aparte de ello, está también nuestra flexibilidad, ya que nuestro laboratorio puede brindar calibraciones in situ, también de acuerdo a nuestros procedimientos, y brindar, pues, no facilidades al cliente para que no necesariamente tenga que estar retirando todos sus equipos quizá de planta, sino que ahí mismo podríamos ir y realizar las calibraciones. Contamos también con experiencia, con lo que sería el personal, el personal del laboratorio, con más de 10 años de experiencia trabajando en lo que es las diferentes magnitudes, ya sea no solo presión, ¿no? Longitud, masa, temperaturas para cada área. También están los profesionales que estarían también a su disposición para cualquier consulta, como les venía diciendo anteriormente. Y finalmente, por último, pero no menos importante, los patrones, ¿no? Que sería prácticamente una de las bases de todo lo que es la calibración. Tenemos excelentes incertidumbres de nuestros patrones y que nos hacen hacer referentes, ¿no? Son adecuadas para todos
para las especificaciones de los procesos, para asegurar así la precisión y mejorar lo que es los resultados en las calibraciones, ¿no? Más que todo para disminuir la incertidumbre de las mediciones y para asegurar la correcta, un correcto servicio al cliente. Muchas gracias. Muchas gracias, Luis, por esta interesante exposición acerca de introducción a los medidores de presión de la marca Waze. A continuación, estaremos dando respuestas a las preguntas enviadas por los participantes que se han registrado. Sin duda, también estaremos absorbiendo consultas adicionales. Solo deben escribirlas en el chat de la reunión. Bueno, comenzamos con la primera pregunta. ¿Cómo puedo seleccionar el rango de medición adecuado para un manómetro Waze en una nueva instalación? ¿Qué factores debo considerar? ¿Te escucha? Tengo... Bueno, al ser una nueva instalación, aparte del rango, también hay que considerar otros factores, pero específicamente hablando del rango, debe ser aproximadamente el doble de la presión normal de servicio. Y el resto de factores que hay que considerar al ser una nueva instalación es la temperatura, vibraciones, picos de presión, asegurarse que la precisión del instrumento sea la adecuada para la aplicación y si el fluido es agresivo o viscoso, emplear sellos diafragmas también. La segunda pregunta. ¿Cómo seleccionar el fluido de relleno de los manómetros? Bueno, en la parte de los fluidos del fluido de relleno, lo más común es usar glicerina o silicona, aceite de silicona. Pero hay que considerar temas como rangos de presión. Cuando la presión es muy baja, por lo general no es recomendable que tengan fluido de relleno. Si las temperaturas son muy bajas, debería ser aceite de silicona. Para ciertos rangos de temperatura, me parece que es para menos de 4 bar, hay una concentración se hace una mezcla entre agua y glicerina, y cuando el fluido tiene agentes oxidantes como el oxígeno, cloro, ácido nítrico, el peróxido de hidrógeno, no se deben usar este tipo de fluidos de relleno, sino se recomiendan fluidos, sí, clorados o fluorados. La tercera pregunta. ¿Cómo puedo seleccionar el material de construcción adecuado para un manómetro Waze que esté en contacto con fluidos corrosivos como ácidos o bases? Bueno, primero es esencial determinar qué materiales son compatibles con ese fluido específico. En nuestro caso, nosotros podemos fabricar los instrumentos con las partes en contacto con el proceso, utilizando materiales que sean adecuados, siempre y cuando tengamos las especificaciones del fluido. Por ejemplo, podemos usar Monel, tantalio, estelite, entre otros materiales. Cuarta pregunta. ¿Cuáles son las principales ventajas de elegir un manómetro Waze en comparación con otras marcas del mercado peruano? ¿Existen programas de soporte técnico o garantías extendidas disponibles? La principal ventaja es que nosotros, al ser fabricantes, tenemos la capacidad para atender requerimientos especiales.
Y podemos suministrar instrumentos personalizados que van más allá de lo estándar. En este punto nos permitimos ofrecer soluciones a medida para cada cliente. Además de eso, también brindamos acompañamiento técnico durante todo el proceso de compra y postventa. Y justamente al estar ubicados en Latinoamérica, ofrecemos un soporte en el idioma que manejamos la mayoría, menos Brasil, español, y en el mismo uso horario, lo cual facilita la comunicación cercana y efectiva con nuestros clientes. Quinta pregunta. ¿Cuáles son las fallas comunes en manómetros y cómo evitarlas? Bueno, hay una diversa variedad de fallas que por lo general no es tanto de la calidad del manómetro, sino muchas y la mayoría de las ocasiones es por temas del proceso, ¿no? Podemos ver podemos avanzar un poquito la presentación para ver estos casos específicos. Gracias. Bueno, aquí podemos observar, tenemos las causas más comunes. La primera de ellas son las vibraciones mecánicas, que lo que originan en los instrumentos es desgaste de las partes internas y la pérdida de la exactitud. ¿Cuál sería una posible solución? Utilizar manómetros con líquido en su interior, es decir, con fluido amortiguante, bien sea glicerina, aceite de silicona, como lo estamos mencionando anteriormente, y el uso de amortiguadores de pulsaciones. Otra causa es los cambios rápidos y rítmicos que a veces tienen la presión en ciertos sistemas, y eso lo que genera son lecturas imprecisas y desgaste también de los componentes. Y una solución también, como en la anterior, utilizar manómetros con fluido amortiguante, el uso de restrictores de presión o limitadores de presión y amortiguadores para la vibración. Otra de las causas son las temperaturas extremas, tanto altas como bajas. Eso genera decoloración en el dial, derretimiento de componentes y la solución que se puede emplear en estos casos son torres de enfriamiento dependiendo de la temperatura en la que se esté trabajando. Si es una temperatura mucho más alta, pues pudiéramos emplear los sifones. Y en el caso del fluido de relleno, el aceite de silicona es muy recomendado para bajas temperaturas. Por lo que estaba comentando anteriormente que del punto de congelamiento, ¿no? Que es más o menos a los menos 40 Celsius. Entonces, como no se congela tan fácil como la glicerina, permite que el mecanismo a esas temperaturas esté lubricado y no tenga fallas precisamente por las temperaturas extremas. Otra de las causas, la cuarta causa que tenemos son los picos de presión, que eso lo que hace, lo que genera es que los indicadores, el puntero, la aguja se doble, los componentes se dañen. Aquí en este punto es seleccionar un manómetro con mayor rango de presión, utilizar protectores de sobrepresión, también puede ser una de las soluciones, y también monitorear que en los procesos no existan, por ejemplo, golpes de ariete, que en definitiva pueden reventar los mecanismos, toda la parte mecánica interna del instrumento. La sobrepresión, que es una de las causas, una muy común, y lo que produce es la deformación y la ruptura del tubo Bourdon o del sensor interno. Y la solución es igualmente hacer una selección correcta del rango.
También emplear válvulas limitadoras de presión y como estábamos explicando anteriormente, ¿no? De evaluar que en la tubería no haya problemas con bombas. Cuando hay bombas en el proceso, por lo general se genera ese efecto del golpe de arieta que genera tanto daño a los instrumentos. Otra causa es la corrosión, que es el deterioro de la caja, de la aguja, de la esfera, incluso del, del sensor interno. Por ejemplo, en plantas como en mineras, como por ejemplo Shougang, donde el, el material que ellos explotan es del hierro, ese polvillo del hierro tiende a ser corrosivo incluso para el acero. Ahí lo que se recomienda es, por ejemplo, para la caja del instrumento, es que tenga alguna pintura epóxica o que sea de resina fenólica, como una de nuestras líneas también de instrumentos que tenemos, que es un manómetro con resina fenólica, precisamente para este tipo de aplicaciones tan agresivas. Y para proteger la parte interna, un sello diafragma que sea resistente a la corrosión, que esté fabricado en un material que sea resistente a la corrosión. Otra de las causas es las obstrucciones, precisamente procesos donde hay alto porcentaje de sólidos, medios viscosos o con muchas partículas. Esto genera lecturas imprecisas y riesgo de sobrepresión. Lo que se hace acá es emplear sellos diafragma con conexión de purga, para que a través de esa conexión poder hacer mantenimiento del sello y eliminar cualquier obstrucción que esté afectando la medición. Lo otro también es usar sellos diafragma que sean tipo rasante, es decir, que el diafragma está al ras en la conexión está al ras y no hay forma de que se tapone, entre comillas. Otro es el uso incorrecto o excesivo del manómetro. Cuando la caja está rota, la mirilla también está agrietada. Y la solución es capacitar adecuadamente al personal para el uso correcto de las herramientas, para la instalación y todo lo que implica el mantenimiento y las buenas prácticas en, en la utilización e instalación de los manómetros. Pregunta 6. ¿Qué métodos de verificación utilizan después de realizar la calibración? Pantalla. Bien. Bueno, la comparación contra un manómetro de campo sería, ¿no? Que sea mejor en resolución y exactitud. En metrología, para nosotros también llevar el control de nuestros patrones, ¿no? Lo llamamos comprobaciones intermedias. Ahí el objetivo es evaluar la deriva de los instrumentos entre el lapso de tiempo que ha sido calibrado hasta llegar a su próxima calibración, ¿no? Bueno, esto va a afectar a esto le va a afectar la criticidad del proceso, ¿no? En las condiciones ambientales a las que está expuesto, es decir, si está a la intemperie o otras condiciones similares. Eso sería. Bueno, pregunta 7. ¿Cómo ajustar un manómetro? Bien. Al hablar de ajustar, tenemos que tener en claro que es el acto de ya intervenir en el instrumento, ¿no? Ya sea para corregir así de manera simplemente superficial o ya de forma mecánica, de una manera eh, más invasiva quizá, por decirlo de alguna manera, realizando de repente por ahí al- movimiento de piezas, digamos, de tuercas o
ajustar algún tornillo que tienen por ahí. Algunos manómetros tienen tornillos de ajuste, ¿no? Para corregir los errores que están mostrando, o también para los que son digitales a través del software o el firmware, ¿no? Para ello, primero se tiene que calibrar el equipo para conocer el error real que está teniendo, y ya con ese dato, con los resultados de la calibración, puedes realizar el ajuste, ¿no? También comparándolo con un manómetro patrón, ¿no? Siempre que, claro, siempre que el manómetro lo permita, porque hay algunos manómetros que eh, no cuentan con esta facilidad de poderse ajustar fácilmente y bueno, no sería posible en ese caso, ¿no? En el caso que sí lo permita, se realiza el ajuste y luego de haber realizado el ajuste, nuevamente se tiene que volver a calibrar para obtener los errores que deberían ya ser mínimos, ¿no? Mucho más pequeños que los errores iniciales. Pregunta 8. ¿Los instrumentos vienen con certificado de calibración de fábrica y de laboratorio? ¿Tienen un costo extra el certificado? No, para nada. En el caso de lo que es el certificado, cuando Certimet realiza la venta de los equipos, ¿no? También incluye dentro de ese servicio lo que es la calibración del equipo y la entrega del certificado, ¿no? Estaría ya incluido dentro de la venta del equipo. Pregunta 9. ¿Cómo estimar la deriva de un instrumento de presión? Ya, para calcular la deriva de un instrumento de presión, vamos a necesitar por lo menos dos certificados. Deberían ser, se recomienda que sean ya al menos tres, ¿no? Porque la deriva es una evaluación de cómo es que nuestro instrumento ha ido desgastándose o presentando un aumento en el error de la medición que tiene. Entonces, el cálculo de la deriva vendría a ser la diferencia entre los errores que has encontrado entre dos calibraciones consecutivas, ¿no? Y así puedes tener ya en tres, cuatro calibraciones vas a poder ir viendo si es que ese estudio de la deriva te muestra una curva demasiado pronunciada, o sea, que está variando demasiado el error de tu equipo, o si es que no es tanta la variación, ¿no? Entre calibración y calibración, o sea, digamos, cada año revisas tu calibración y no varía mucho, pues entonces estaría bien, ¿no? Bien cuidado el equipo. Pero en cambio, si es que en un año ha variado bastante el error y el otro año tiene más error todavía, entonces quizá ahí ese estudio de la deriva tendrías que realizarlo ya. Bueno, digo, la calibración tendrías que realizarlo con más frecuencia, ¿no? En eso te ayuda el cálculo de la deriva. ¿Cómo se realiza? Pues simplemente conoces la diferencia de los errores encontrados entre dos calibraciones consecutivas y todo eso lo divides entre el tiempo transcurrido, ¿no? Esa sería la, la forma de calcular la deriva de los equipos. Pero también tener en cuenta que las calibraciones no deben haber tenido ajuste entre calibración y calibración. ¿Por qué? Cuando se realice el ajuste del equipo, como hemos visto con la pregunta anterior, los errores se reducen, ¿no? Lo que quisiera decir se eliminan, pero sabemos que los errores siempre están ahí, ¿no? Los errores se reducen y ya eso va a afectar a nuestra curva de la deriva, ¿no? Y quizá nuestro error ha ido aumentando, pero plum, con un ajuste ya se normalizó y se reduce. Y ya eso vamos a tener que volver a iniciar el estudio de la deriva. Es una pequeña acotación, ¿querés? Muchas gracias, Jorneli. Muchas gracias, Luis, por haber respondido estas preguntas que nos han dejado los usuarios al momento de registrarse. Bueno, ahora, ¿qué les parece si resolvemos algunas dudas adicionales que tengan los participantes que han dejado en nuestras redes sociales y también en la caja de chat? Bueno, también pueden levantar la mano para poder participar. Tenemos una pregunta que nos dejó Alexander. Es la siguiente. ¿Es correcto medir el vacío con un manómetro de tubo Bourdon o sería mejor con uno digital para la precisión?
Bien, muchas gracias, Alexander. En el caso de cuando estamos hablando ya entre un manómetro analógico y un manómetro digital, pues vamos a ver una gran diferencia en la medición de exactitud cuando usamos un digital, ¿no? Un digital es mucho más exacto que un analógico y pues para el caso de la medición de vacío, que serían presiones muy bajas, un rango muy corto, ¿no? En el que se va a tener que medir, sería mucho mejor utilizar manómetros digitales, pues, ¿no? Apreciarías mucho mejor, tendrías una apreciación más clara de la medición y con menos errores. Ramos Domínguez realiza la siguiente pregunta. ¿Un manómetro patrón puede calibrar los 20 manómetros sin problema y ya no es necesario calibrar los otros 20? En este caso, quisiera poder que, el- que me podría aclarar un poco más la pregunta porque creo que no lo he comprendido muy bien. Un manómetro. Un favor si podría levantar la mano y para habilitarle el micro, o en todo caso podría eh, escribir la aclaración, ¿no? En el chat. Eh, una vez más, quisiera solicitar a Cristian un favor que pueda habilitar su micrófono para que me pueda hacer llegar la pregunta más clara. Bien, ya está habilitado. Entonces, no sé si me dejo escuchar. Sí, sí se escucha. Ya, no, te decía, lo que pasa es que tipos, No se está ¿sí? escuchando, no se está escuchando otra vez, por favor, si fuera. La señal. ¿Ahí me escuchas, Luis? Sí, ahí lo escucho. Que aquí, bueno, en la empresa manejamos un plan de calibración de instrumentos. eh, Cada 18 meses. Luis, Se está escuchando entrecortado. He escuchado que tiene un programa de calibración cada 18 meses. sí, sí, exacto. Entonces, la consulta sería, ¿no? Si tenemos un manómetro patrón, este manómetro, digamos, podríamos hacer la contrastación de 20 manómetros que, digamos, usamos en un proyecto X, sin ninguna necesidad, digamos, de enviar al laboratorio, considerando que pasados los 18 meses, sí cumple, digamos, acción con este manómetro patrón, si es que está dentro todavía de su uso, ¿no? O sea, está calibrado, ¿no? De que ¿habría la necesidad o ya no habría la necesidad de llevarlo al laboratorio? Esa es la consulta.
¿Se escucha? Bien. A ver. Ya, me dice que tienen un manómetro patrón con el que realizan la calibración, o bueno, hacen como una verificación, ¿no? A sus otros manómetros que utilizan dentro del proceso. Exacto. Es un proceso correcto, o sea, siempre y cuando el manómetro patrón que están utilizando sea, pues, haya sido calibrado con una frecuencia, digamos, que asegure que está teniendo unas mediciones correctas, ¿no? Ya sea anualmente o de repente cada 6 meses, ahí dependiendo de cómo sea, de cómo esté respondiendo en cada calibración. Eh, por lo que hemos hablado sobre el estudio de la deriva, eso, ¿no? Si es que, digamos, por ahí el patrón que estás utilizando sufre es sometido, pero digamos, a una sobrepresión, en ese caso sí tendrías que ya no puedes utilizar ese manómetro, ¿no? Para verificar de alguna manera cómo están midiendo los otros manómetros. Pero sí, es completamente válido comprobar el funcionamiento de los demás manómetros, ¿no? Ahora, para lo que es la calibración ya, si vamos a hablar de un tema ya más metrológico, es importante tener en cuenta que una calibración se tiene que ser realizada de acuerdo a un procedimiento validado, eh, ya sea, por ejemplo, lo que hemos mencionado, ¿no? El procedimiento de INACAL, o si no, un procedimiento extranjero, eh, digamos, de España, por ahí tiene sus procedimientos, se deberían cumplir con las condiciones adecuadas, ¿no? Tener tanto las herramientas, los equipos, las condiciones ambientales adecuadas también para realizar el proceso de calibración, y también realizar los cálculos adecuados para llegar a obtener el resultado correcto, ¿no? De los errores, las incertidumbres que está mostrando cada uno de nuestros equipos, porque eso es lo que realiza un laboratorio de calibración: hacer un estudio del funcionamiento bajo ciertas condiciones controladas, para de esa manera eh, asegurar, ¿no? Que se está realizando una medición correcta y los errores reportados son válidos, ¿no? Y son trazables a, a a los patrones de referencia, tanto nacionales como internacionales. Eso es para asegurar la medición, más que todo. Eso es hablando ya de una calibración. Luis, muy amable, Luisa, por responder la pregunta. Bien. Muchas gracias a usted también. Otra pregunta que nos realiza Alexander es: ¿cuándo se usa para medir presiones altas y se descalibra la aguja cada vez que se ajusta? ¿Ello sería una mala práctica y la calidad del equipo se podría ver afectada? Alexander, ¿qué tal? No sé si la puedes reformular. Me quedan, o no sé si lo que quieres decir es que si cada vez que se ajusta la aguja por altas presiones, eso es una mala práctica, esa es la pregunta, y si se ve perjudicada la calidad del equipo. Y si por favor puedes levantar la mano para que nos expliques mejor la pregunta, a ver si ese es el contexto. Ya está habilitado el micrófono, Alexander.
Bueno, eh, cada vez que mide el manómetro se descalibra. Ok, tiene que ver en parte con la calidad, si el manómetro se está descalibrando, pero también por muchas cosas, ¿no? Por muchos factores del proceso. Si está sometido a un medio que es bastante agresivo, donde hay altas vibraciones, donde hay picos de presión, etcétera, pues sí va a tender a descalibrarse. Y el hecho de ajustar la aguja no sería tan considerado como una mala práctica, pero sí es el verificar eh, el por qué se está presentando esta situación tan seguido, y ya eso viene de por sí del mismo proceso, ¿no? Entonces, pues una de las causas de la descalibración o del desajuste son estas interferencias mecánicas que te estaba comentando, y ahí lo adecuado sería ver cuál es la que está causando el problema, si es vibración, si son sobrepresiones, y corregirlas, de manera que el instrumento tenga un mejor funcionamiento y un tiempo de vida más largo, ¿no? No sé si eso responde tu pregunta, Alexander. Bueno, mientras que esperemos su respuesta, vamos a seguir con la siguiente pregunta, que nos dice, ¿qué tipo de manómetro puede usarse para el GNL a menos 190 grados? Unos 190 grados Celsius. Ok. Bueno, nosotros ahorita, justamente menos 190 grados Celsius es una temperatura bastante extrema, que incluso utilizando como fluido de relleno silicona, nos quedaríamos cortos. Eh, Nosotros ahorita estamos desarrollando una tecnología eh, con unos sistemas, eh, bueno, con una peculiaridad anticongelación. Eh, Sé que está aprobada para menos 160 grados, tendría que consultar o revisar si hasta los 190, hasta los menos 190 nos puede servir, pero sí es un tipo de manómetro especial que sería, que tendría que tener un sistema de anticongelamiento para que pueda funcionar correctamente a esa temperatura tan baja. Bueno, y no me queda más que darle las gracias a todos por su atención, por tomarse el tiempo de participar en este webinar, a nuestro partner Certimed por habernos invitado. Espero que toda la información compartida les sea de gran utilidad, y nada, poder compartir en una próxima ocasión, eh, alguna otro espacio también de conocimiento y de intercambio de información referente a instrumentación industrial, donde los podamos acompañar y podamos solventar sus inquietudes, y nada. Muchas gracias de verdad por la invitación y por la participación.
Bueno, muchas gracias a Jorneli, a Luis, por brindarnos todos sus conocimientos y resolver las preguntas que nos han dejado las personas que se han registrado. Han sido preguntas muy importantes, las cuales han sido resueltas. También las preguntas que se han dejado en el chat van a ser respondidas. Se va a dejar los datos para que también se puedan contactar y consultarnos respecto al suministro de los equipos, también para el tema de calibración. Bueno, Certimed se caracteriza por difundir conocimientos para la toma de decisiones informadas de nuestros clientes. También queremos agradecer a todo el equipo de Certimed. Los invitamos a seguirnos también en nuestras redes sociales, en LinkedIn, Facebook, YouTube. También estar atentos a los próximos webinars. El que se acerca va a ser el siguiente mes respecto a la marca Greco de los sensores de humedad en línea. También los certificados, las constancias de participación van a estar siendo enviadas en los siguientes días en sus correos. Muchas gracias a todas las personas que nos han acompañado hasta este punto. Gracias a ti también, Jornet. Muchas gracias.